Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liad Ben Shahar, talmid de la Yeshiva. Estamos analizando unos fragmentos del libro del Ser Judío, es una guía para la observancia del judaísmo en la vida contemporánea, escrito por el Rabí Hayi Halevi Donim y fue publicado por la Organización Sionista Mundial del Departamento de Educación y Cultura Religiosa para la Diáspora en Jerusalén. El libro fue traducido al inglés por Ariel Komais, revisado por Asher Sapolinsky. Y vamos a analizar también unos artículos sobre lo que fue la vida de Abraham. Y son artículos hechos por el Rabí David Ben Israel de la página de Judaísmo Virtual y de Netherleaf.com, que son otros archivos que vamos a ver en un shiur número 3. Vamos entonces a analizar lo que tiene que ver con lo que fue la vida de Abraham un poco. Y estamos en la página 8 del libro, cuando nos habla sobre Israel, el pueblo. Recordemos que estamos analizando lo que es Israel, el pueblo. En esta parte del libro nos dice que este pueblo, Israel, inició su existencia como una familia cuyos orígenes remontan a Abraham, el hebreo que vivió hace aproximadamente 3600 años. La fe monoteísta y firmemente sostenida por Abraham y el pacto con Hashem establecido por él y reafirmado por sus descendientes, identificó a esta familia como adherentes a una fe singular. La familia no se abrogó derechos de exclusividad sobre esta fe, sino que por el contrario se esforzó para atraer nuevos adherentes a ellas. Cuando esta familia, hebrea de Dios, y aquellos que se unieron a su fe se extendió, aceptaron la Torá como su ley divina, tomaron posesión de la tierra a ellos prometida por el Señor del universo, y en ese momento asumieron las características de una nación, con una lengua en común, que vive en un territorio determinado, compartiendo un pasado y un destino en común, y ejerciendo los tributos de la soberanía nacional. Ahora, recordemos que toda la historia del judaísmo, más que todo, se inicia es con Abraham Avinu. Si analizamos lo que tuvo que ver con Abraham, y de toda su descendencia y de todo lo que con ello contrajo lo que vendría siendo los patriarcas, que son Abraham, Isaac y Jacob, que fueron sus hijos, y de estos hijos también nacen las 12 tribus de Israel, y pues aquí ya viene la descendencia de la que sería la casa de Israel. Ahora analicemos el término Abraham. Abraham, y más adelante pues recordemos que Hashem cambia su nombre y le agrega la letra Hei a su nombre y es llamado Abraham. Ahora, originalmente Abraham, como explicaba, el primero de los 3 patriarcas del judaísmo. Recordemos que esos fueron 3 patriarcas, que es Abraham, Isaac y Jacob. Su historia es contada en los textos sagrados y juega un papel muy importante como ejemplo de la fe en el judaísmo, inclusive también en la fe del Islam y el cristianismo. La historia bíblica de Abraham gira en torno a los temas que tienen que ver con la posteridad y la tierra. Abraham es llamado por Hashem a dejar la casa de su padre, que es Terach, y establecerse en la tierra dada originalmente en Canaán. Pero ahora Hashem le promete a Abraham y a su descendencia esta tierra. Se presentan varios candidatos que podrían heredar la tierra después de Abraham, pero todos estos son rechazados en favor de Isaac, su hijo, con su media hermana Sara. Abraham compra la tumba de los patriarcas en Hebrón para hacer la tumba de Sara, estableciendo así su derecho a la tierra. En la segunda generación, su heredero Isaac contrae matrimonio con la mujer de sus propios parientes, excluyendo así a todos los cananeos de cualquier herencia de esa tierra. Abraham tiempo después contrae matrimonio con Setura y tiene 6 hijos más, pero en su muerte, cuando es enterrado al lado de Sara, es Isaac quien recibe todos los bienes de Abraham. Según la Torá, el nombre significa padre de muchos pueblos. Sin embargo, el nombre se divide en Ab, padre, Hiram, alto o excelso. Dios lo rebautiza en el momento de establecer el convenio con él, e incluía su deseo de convertirlo en el origen de un pueblo que sería su Dios, al que le daría la tierra de Canaán como posesión perpetua. Luego Abraham fue el padre de Ismael y Isaac, y considerándole según la tradición bíblica, fue el fundador del judaísmo. Ahora Jacob, su hijo,
Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, tuvo 12 hijos que fundaron las 12 tribus de Israel. Esto como lo vimos en la clase anterior. El pueblo judío se considera descendiente de Judá y de Benjamín, ambos bisnietos de Abraham. De la línea de Judá descendieron los reyes David y Salomón. También en estas dos tribus incluían los levitas cuando son asimilados por la tribu de Judá, lo mismo la tribu de Benjamín, son asimilados a la tribu de Judá, y por eso es que hoy en día se conoce como los judíos, porque fue como la tribu dominante de la época, después de lo que fue el exilio, ¿no? Ahora, según el texto bíblico, la familia de Abraham se encontraba en Ur de Kasdim, frecuentemente conocida por las personas como Ur de los Caldeos, pero el nombre real es Ur de Kasdim. Ahora, Taré era la 10ª generación descendiente de Noé. A través de Sem y sus hijos fueron Abraham, Nacor y Harán. Ahora fueron 3. Ahora este último, cuyo hijo fue Lot, murió en la ciudad natal de Ur. Luego Abraham se casó con Sara, su media hermana, quien era estéril. Recordemos que en el estudio anterior que Sara era su sobrina, y lo mismo su hermano también se casa con su sobrina, que eran hermanas las dos. Ahora, luego de que Abraham se casa con Sara, su media hermana, más adelante se dan cuenta que es estéril, y Taré, el padre de Abraham, con sus hijos y familias marcharon entonces desde Ur de Kasdim a la tierra de Canaán, asentándose en Harán, que era Mesopotamia, donde Taré murió a los 205 años de edad. Ahora, tras la muerte de Taré, según relata el libro de Bereshit en el capítulo 12, cuando Abraham tenía 75 años, Hashem le ordena salir de la tierra e ir al país que yo le indicaré, donde convertiría a Abraham y a sus descendientes en un gran pueblo. De manera que Abraham emigró desde Harán con Sarai y Lot, sus seguidores, sus rebaños, y todos viajaron hasta la tierra de Canaán, donde en el encinar de Siquén, Hashem le dio la tierra a él y a su posterioridad, y allá Abraham construyó un altar dedicado al Señor y siguió viajando hacia el sur por el desierto del Negev, como está en Génesis 12 del 1 al 9. Ahora, Abraham baja desde el Negev y así es como termina, o sea, sigue su recorrido hacia el sur, y así fue como terminó en la tierra de Egipto. Ahora, en la sección de la Torá denominada Noé o Noach, en su culminación narra el nacimiento de Abraham, hijo de Terach, quien se convertiría en la primera persona en el mundo que reconoce a Hashem por sus propios méritos. A él no le enseñaron quién fue Hashem, sino él mismo descubrió que existía un solo Dios. Luego de este acontecimiento, en la sección siguiente denominada Ve para ti, en la parashá Lej Lejá, Abraham se convierte en el principal protagonista y se relatan en la misma varios pasajes de su vida y distintas experiencias. Por lo tanto, debido a la trascendental importancia que tendría este hombre en el mundo, estudiaremos momentos revelantes de lo que fue la vida de Abraham. Entonces, en aquella época el trono del reino pertenecía a Nimrod. Yo creo que muchos hemos escuchado hablar de este sujeto Nimrod, quien fue la primera persona en el mundo en ser deificada. Ahora, Nimrod ejercía un amplio dominio sobre gran parte de la población en el mundo, y este monarca, en una de sus tantas guerras que realizó con el fin de conquistar el mundo, reclutó a Terach y lo nombró comandante de sus ejércitos. Terach era el padre de Abraham. Debido a su gran fortaleza y destreza para el combate, por eso es reclutado Terach. Entonces Terach se enroló en el ejército y sirvió al mandatorio con tal entrega y fidelidad, a tal extremo que arriesgaba su vida en la batalla y batía al enemigo en forma terminante. Finalmente logró el total subyugamiento de los oponentes, que quedaron sometidos definitivamente al reinado de Nimrod. O sea, Terach fue uno de los más grandes guerreros que tuvo Nimrod. Ahora, cabe aclarar que no solo su fortaleza y sus aptitudes para el combate entregó Terach al rey, sino también su corazón.
Terah lo tenía como a un dios, lo adoraba y se posternaba ante ellas y ante sus estatuillas. Además perseguían ferozmente a quien no aceptaba y adoraban a Nimrod como un dios. O sea, fue tanto la, el, como la entrega y la fidelidad que tuvo hacia Nimrod, que él prácticamente lo volvió un dios. O sea, el mundo lo volvió un dios porque era una persona muy temida, y este sujeto Terah, siendo el padre de Abraham, bueno, antes de que naciera Abraham, él le entregó prácticamente todo a Nimrod. Ahora, el mandatario estaba feliz, obviamente, de tener un fiel guerrero como era el comandante de sus ejércitos Terah, y decidió nombrarlo por sobre todos sus ministros. Además, decidió entregarle una fortuna para que disfrute de una posición económica digna acorde a sus merecimientos. Entonces Terah se alegró enormemente con su grandeza y riqueza que le fueron otorgadas a través de este sujeto Nimrod. Ahora, al disponer de un gran tesoro, decidió implantar una novedad en el mundo. Tomó una parte de cobre, plata y oro de sus depósitos y ordenó acuñar monedas a su nombre. Cuando comenzaron a circular, tuvieron mucho éxito y lograron notable popularidad entre la mayoría de las familias que habitaban la tierra, ya que hasta ese momento no había dinero y solo existía el sistema de intercambio o trueque, que muchos saben a qué se refiere con este sistema de intercambio o trueque. Un ejemplo: si alguien tenía vino, lo trocaba con su vecino por pan, y si otro poseía especies aromáticas, lo podía cambiar por azúcar o por cualquier cosa, y así funcionaba el comercio hasta la aparición de este nuevo sistema que revolucionó la economía de la época. Ahora, sumando todo lo que se ha dicho, Terah abandonó por completo la fe de sus padres y abuelos, ya que provenía de una simiente notable como Noah, y se alejó de ellos y se plegó hacia Nimrod y sus creencias idólatras, se volvió muy idólatra. Motivo adicional para que gratifique su actitud entregándole el poder y riqueza. Ahora, no obstante, el miedo de Nimrod era constante, pues se sabía que el reinado le pertenecía a la simiente de Shem, hijo de Noé, quienes habían sido destronados por la fuerza. Por lo tanto, era muy factible que el día que se levante a alguno de los verdaderos herederos, atente contra su vida recuperando el trono perdido. Entonces, Terah no pensaba que esto iba a suceder y contrajo enlace con Amtalai Bat Kamabu, que era la esposa de Terah, y pues más adelante se convertiría en la madre de Abraham, Amtalai. Entonces convivió con ella, varios años sin que le nacieran hijos, por lo que estaba bastante deprimido. Las primaveras pasaban y cada día la angustia era mayor, pues no hay tristeza mayor a la causa que la ausencia de niños en el hogar. Cierto día los astrólogos le informan al rey haber visto en las estrellas que nacerá un varón, quien se levantaría contra el reinado, dando por tierra con la creencia masiva de la población de Nimrod como Dios, y que vendría al mundo terminaría alcanzándole la victoria, destronando al actual monarca que tomaría su lugar. Entonces mencionaban también que este nacimiento sería en breve, aunque desconocían el lugar donde se produciría este nacimiento. Entonces esta noticia provocó que Nimrod entrara en una situación de pánico. Entonces, ¿qué pasa con Nimrod? Él organiza una reunión al cual fueron convocados todos los consejeros para planear delante de él el problema que se avecinaba. Entonces la velada se llevó a cabo y tras debatir sobre este asunto llegaron a la conclusión que es conveniente construir un gran edificio donde traerían a toda mujer embarazada que se localice en el reinado, y allí estas madres aguardarían hasta el momento del parto, y en este caso de nacerles una mujer, la misma serían enviadas a su hogar con honores y con regalos. Además, mientras que si la mujer que daba a luz un varón, él mismo debía ser sacrificado en ese mismo momento. Como saldo de este operativo, pues conocemos la historia de que murieron muchos
bebés recién nacidos, se dice o se cuenta que fueron aproximadamente 70.000 bebés que asesinó, eh, mandó a asesinar Nimrod por esa profecía de que sería destronado y el miedo que tenía. Entonces, pues fueron bastante las víctimas de recién nacidos. Entonces Terah más o menos oscilaba los 70 años de edad y su esposa Amtalai había quedado embarazada por primera vez. Sin embargo, en vez de gozar de una alegría plena, ambos cónyuges se vieron envueltos en un gran temor del cual era presa permanente, ante la posibilidad latente de que el niño que de la mujer llevaba a su vientre sea de sexo masculino y lo pierdan por el decreto que había dado Nimrod. Entonces pasan los días y al ser Terah como el fiel al reinado de Nimrod, pues nadie sospechaba que su hijo, si nacería varón, no lo entregaría, pues todo el mundo sabía que siendo leal al rey, a Nimrod, él entregaría a su hijo si naciera varón. Por eso no todo el mundo estaba seguro o sea, por todo esto no era necesario custodiar la casa de Terah, y pues todo el mundo confiaba en él. Entonces finalmente, tras varios días de espera, llega el momento en que nace Abraham, que es el mes de Tishrei. Entonces en este mes nace un hermoso varón que ilumina la casa, y dice que la madre, cuando supo que dio a luz un niño, se llenó de pánico y dijo: Nimrod ha exterminado 70.000 bebés sin apiadarse de ellos, tampoco de ti se apiadará. De todos modos, los padres de este pequeño decidieron protegerlo y no llevarlo a donde debía ser sacrificado. Pues como Terah era tan leal al rey y al reino, pues su mujer estando embarazada, no era necesario de haberlo llevado a este lugar para que diera luz, sino se le permitió que su esposa tuviera todo su proceso de embarazo desde su casa, pero nadie lo custodiaba, entonces no tenía problema Terah con esto. Simultáneamente, al nacimiento del hijo de Terah, en esa mansión se produjo otro parto correspondiente a una de las empleadas domésticas, la cual dio a luz también a un bebé de sexo masculino. Tampoco a este chico lo llevaron a cumplir el decreto. Ninguno de los dos bebés fueron llevados ante Nimrod. Entonces, el momento de nacerle el hijo de Terah se convertiría en un futuro en nuestro patriarca Abraham. Y entonces, cuando nace él, se divisa también una estrella en el cielo que devoró 4 luceros, los cuales estaban orientados en dirección a los 4 puntos cardinales. Entonces, tras apreciar este fenómeno, los sabios de Nimrod en estos momentos le dijeron: en estos momentos ha nacido un hijo a Terah, y en el futuro brotará y florecerá de él una nación que heredará este mundo y el venidero. Entonces, si estás de acuerdo, demos al padre oro y plata en compensación y terminemos con este niño, le dicen los consejeros a Nimrod. Nimrod acepta la propuesta y de inmediato envían una fortuna mencionada al padre de Abraham, o sea, a Terah, y le envía el siguiente mensaje: ayer te ha nacido un varón, entrégalo a nosotros para que lo sacrifiquemos en cambio de este tesoro. Sin embargo, Terah encomendó un mensaje para que le recomunicaran al rey, que decía así: te responderé con una parábola. Dice un caballo: te cortaremos la cabeza a cambio de toda esta cebada. El animal le responde: tonto, si me cortan la cabeza, ¿quién comerá la cebada? Y si ustedes quitan la vida de mi hijo, ¿quién heredará la fortuna que me quieren dar? Entonces el rey responde a través de sus enviados: de tus palabras que me has enviado comprendo que te ha nacido varón. Y Terah responde: es verdad, pero falleció. Entonces este monarca dice: pues me refiero al vivo. Y Terah finalmente se hace presente trayendo consigo al hijo de la sirvienta, y la cual sacrifican inmediatamente. Como ellos no sabían que la sirvienta había tenido un bebé, entonces aprovecha esta situación y es el bebé de la sirvienta el que es llevado ante Nimrod. Al contemplar los siervos del rey, que en un principio se rehusó a traerlo y ahora lo hizo, consideraron que se trataba de su hijo verdadero y pensaron que en verdad ya no estaba más en este mundo. Y con respecto al que le había nacido la empleada doméstica, desconocían que estaba a punto de dar a luz, ya que
a causa de la fe que tenían en Terah y de todo como la confianza que le tenían a este sujeto Terah, eh, no pusieron nunca guardias ni controlaron su casa en nada. De todos modos, el niño Abraham, siendo bebé, corría riesgo de que lo llegaran a descubrir por de pronto en la noche cuando llorara o cuando los sonidos o los cuidados que conlleva tener un bebé, sabría o sea, corría peligro. Entonces, la mamá de Abraham decidió ocultarlo en una cueva muy distante, en una zona muy remota, a donde eran lugares habitables, o sea, llevado lejos. Y luego ella regresa y retoma su vida normal y pensó que el Eterno haga acorde a su voluntad, pero no lo entregaré para que perezca de manos del rey. Ella prefirió sacarlo de ahí y llevarlo lejos, donde nadie lo escuchara, en vez de que fuera sacrificado por el rey. Entonces en la cueva el Eterno mostró a Abraham un avance del mundo venidero. Se cuenta que el Eterno mostró a Abraham un avance del mundo venidero y le dispuso dos surgientes, uno que emanaba aceite y otro sémola, y permaneció allí durante 3 años sin ver la luz del sol ni de la luna ni las estrellas en la noche. Ahora viene una parte muy controversial que dice que cuando Abraham alcanzó los 3 años de vida, salió de la cueva y fue entonces cuando vio por primera vez, desde que tuvo razón, a los cielos y la tierra. Es la primera vez que él sale de la cueva y sale y se ve el mundo. Entonces en ese momento, a causa de todo lo que veía, o sea, como ese esplendor, todo lo que contemplaba sus ojos, reflexionó y pensó y pensó como en sí mismo: ¿quién creó los cielos y la tierra y a mí? Se hace la pregunta. Entonces, tras meditar al respecto, se puso a orar todo el día al sol y pues vio lo que era como lo más grande que había, y quizás él pensó que el sol era el dios, pues los componentes que había en el firmamento. Pero con la caída de la tarde, el gigantesco astro luminoso se ocultó por el oeste y emergió la luna. Entonces observó que la luna y las estrellas que rodean empezó a observar como, todo este firmamento en la noche. Y entonces él, en un rápido análisis, deduce que quizás es la luna la que está gobernando el mundo. Por lo tanto, oró toda la noche a la luna. Pero al amanecer se produjo su retiro por el oeste y el sol volvió a asomó por el este. Tras todo este suceso, Abraham sentenció totalmente convencido: estos no cuentan como suficiente fuerza para haber realizado la creación. Hay algo más sobre ellos y oraré a él. O sea, él sabía que ya estos dos ya, no eran Dios, o no eran, o sea, como los que regían el mundo. Entonces él empieza a orar, se posternó hacia él mismo y empezó a orar para que pues le fuera revelado. Y al apreciar al Creador el interés de Abraham por conocerlo, cosa que nadie antes había hecho, el Eterno se revela ante él abiertamente. Entonces, eso es algo muy controversial, porque hay midrash que dicen que Abraham duró 20 días en la cueva, otros que dicen que fueron 3 años, otros que dicen que fue 10 años y otros que dicen que fue 13 años. Según lo que yo he leído y lo que yo he investigado, es mi opinión, o sea, es muy personal, no, la verdad es muy difícil uno discernir cuál fue la verdad, pero mi opinión, según lo que yo estuve leyendo, Abraham, a los 20 días de haber estado ahí, fue cuidado por un ángel. Después de ese tiempo regresa la mamá de Terah y le lleva cuidados y lo encuentra que aún está con vida. Entonces eventualmente ella le llevaba cosas al bebé para que se mantuviera. También lo hacía Terah, iba eventualmente a este lugar pues para cuidar de su bebé. Entonces así lo hicieron durante varios años, hasta que él cumple los 3 años de vida, y es la primera vez que él sale de la cueva. Ya él ya podía caminar y pues ya tenía como poder de discernimiento. Por eso es que él empieza a descubrir cosas y a hacerse preguntas sobre todo lo que todo esto te conllevaba. Era la primera vez que salía de la cueva. Pero entonces
Se dice también que cuando él sale de la cueva tenía el aspecto de un niño de 13 años, pero pues como yo estoy diciendo como opinión personal, entonces el niño no es llevado a los 3 años, sino a los 3 años o sea, él no es regresado a su casa a los 3 años, sino a los 3 años él sale de la cueva y contempla todo esto, pero transcurre así 10 años más, que es cuando él es llevado a la casa a la edad de 13 años, cuando lo presenta a sus hermanos. Por eso yo creo que existe esa controversia de que fueron 20 días y que se los llevaron para la casa, y a los 20 días de nacido pues milagrosamente ya tenía el aspecto de 13 años. Pues no creo que haya sido así. Pues si es posible, pues, o estoy errado, pues es mi opinión, no estoy seguro. Entonces, según lo que yo tengo presente en mis estudios, es que los 20 días fueron los 20 días que él estuvo cuidado solo, y lo que logró sobrevivir gracias al cuidado de un ángel. Luego a los 20 días, después de los 20 días, los padres de Abraham van a la cueva y empiezan a cuidarlo eventualmente durante 3 años, hasta que él logra salir de la cueva. Y no es a los 10 años que él sale de la cueva, o sea, que lleva a la casa, sino pasan 10 años luego de estos cuidados. Entonces es a la edad de 13 años que él es llevado de regreso a su casa. Pero esto pues es diferente en los Midrash, y pues esto sería como un tema de profundizar muy a fondo. En realidad no se sabe, es muy difícil encontrar información, porque la Torah no habla de esto de Abraham sino hasta cuando él tiene como 75 años. Pero en el Talmud y en los Midrash se habla sobre lo que fue la vida de Abraham de niño. Entonces es difícil pues investigar sobre este tema, pero pues eso serán consultas ya con nuestros rabinos, con nuestros maestros, pero es una teoría nomás. Entonces el Rabí Saaj explica que el desenlace del acontecimiento a través de una parábola. Dice que había un sujeto que deambulaba de lugar en lugar. Cierta ocasión divisa una mansión que se estaba incendiando y se pregunta: ¿es posible que no tenga dueño? Entre tanto asombra su cabeza, y el propietario le responde: yo soy el dueño, dándole a entender que la destrucción de la mansión es por alguna causa justificada. Del mismo modo aconteció con el mundo. Abraham supo que varias veces fue destruido en la época de Enoch, en el diluvio universal, y cuando construyeron la torre de Babel. Pensó entonces: ¿es posible que en estos momentos no haya en la tierra alguien que la conduzca y la guíe? Entonces al escuchar esto, el Eterno se asomó y respondió: yo soy el amo del mundo, y no es destruido cada vez que ello ocurre, sin que haya una causa justificada y una supervisión que controle todo el proceso. Luego de 3 años que estuvo oculto en la cueva, Abraham regresa a la casa de su padre. Esto es lo que cuenta el Talmud, pero pues como les digo, es de controversia, pues porque hay varias teorías de esto. Entonces dice que cuando Abraham regresa a la casa, ya habían olvidado el decreto y sentenciado o sea, todo el decreto este de matar a los niños y todo eso. Entonces ya cuando regresa Abraham a la casa ya no había peligro, pero al llegar a la casa los progenitores, es Abraham quien regresa por sí solo a la casa, y luego de tanto tiempo no pueden creer que él sigue con vida, y se maravillaron por la sabiduría que había adquirido propia de un adulto. Además apreciaban en la estatura notable, pues se dice que cuando Abraham llega a su casa tenía el aspecto de una persona mayor. Dice que superior a la de cualquier niño de su edad. También dice que los otros hijos que le habían nacido a Terach, Nahor y Harán se llenaron de congoja al ver a su hermano con vida. En tanto, al igual que Abraham y sus 2 hermanos, habían desarrollado sus cuerpos e inteligencia de una manera inusual, que parecían personas adultas. Y si bien es sorprendente que los niños tan pequeños se comporten y desarrollen como adultos, no obstante damos un ejemplo muy práctico como se ven los animales del campo. Pues estos animales, con tan solo observar, un ejemplo, un ternero recién nacido, vemos con la total claridad como cuando después de salir del vientre de su madre ya anda corriendo por el prado al poco tiempo. Solo que no estamos acostumbrados a ver esto en los seres humanos.
todas estas características y puestas en un bebé, pues por eso es que se ve tan diferente, porque no estamos acostumbrados a ver este tipo de cosas. Entonces vemos la posibilidad de lo acontecido con esa escena mencionada de Abraham. Entonces tenemos la posibilidad de comprender y razonar que esta criatura que lleva en su vientre de dar a luz no difiere mucho del ser humano, porque se toma perfectamente comparables, ya que se dice que como Abraham llegó ya siendo prácticamente, tiene el aspecto de una persona mayor, entonces no lo vemos como muy extraño, pero pues ante los sucesos de Hashem pues son cosas normales. Para Hashem son cosas normales, para nosotros son milagros. Entonces, una vez que estuvo instalado Abraham en su hogar, comenzó a frecuentar la casa de Noah y Shem, donde estudiaba con ellos Torah y pues sabiduría de ellos. También, entre tanto, Terach, desde aquel decreto de sacrificar a los varones que nacieren, había perdido la simpatía ante Nimrod y al pretender ocultar de él su primer hijo, motivo que provocó su alejamiento del palacio real y de alejarse de Nimrod. Entonces el rey, cuando Terach se aleja de Nimrod y empieza a como alejarse de todo lo que tiene que ver con él, Nimrod le retira la mayor parte de su riqueza. Pero aún así Terach lo sigue más adelante idolatrándolo y lo mismo él continuó como con esa fabricación de objetos como estatuillas referentes a Nimrod, y pues con esto él era lo que vendía y ganaba era con lo que él empezó a trabajar luego, haciendo estatuillas y vendiéndolas a la gente para la manutención de su familia. Entonces también se dice que sus hijos de Harán y Nahor pues también eran idólatras, y ellos ayudaban a su padre y también vendían estos objetos. Entonces, cuando Abraham creció y se hallaba ya lleno de conocimiento y de temor hacia el Creador, pensó: ¿serviré al Eterno yo solo mientras todo el mundo se encuentra errado tras este sujeto Nimrod? Entonces él dice: tornaré a mi casa y promulgaré a todos que el Eterno creó los cielos y la tierra y sustenta y mantiene a todas las criaturas, y difundiré que Él es la verdad y que Nimrod es mentira. Entonces Abraham regresa a la casa de su padre de manera estable, su progenitor, y le procuró un trabajo, o sea, le dan un trabajo a Abraham. Entonces en la morada de Terach se fabricaban estatuillas para vender en la feria, en el sitio de mercado. Entonces cierto día el padre de Abraham tenía que salir y dejó a Abraham encargado de venderla, pues estas producción de estatuillas, y lo preparó. Lo preparó a él, le preparó su mercancía y le dio unas bolsas y los puso a él en la feria para que vendiera. Entonces el primer cliente se aproxima y le dice a Abraham: ¿tienes un Dios para vender? Y Abraham le responde: ¿qué tipo de Dios estás buscando? Entonces el cliente le dice: yo soy un hombre muy fuerte y vigoroso, dame un Dios fuerte como yo. Entonces Abraham da una estatuilla que estaba encima de todas y se la da al comprador. Dice: dame el dinero y toma este. Entonces el comprador le da el dinero y le dice: ¿este Dios es tan fuerte como yo? Entonces Abraham le pregunta: ¿aún no sabes acerca de las propiedades de los dioses? El que está encima de todos es el más fuerte, porque si no fuese así, entonces ¿cómo hizo para estar sobre todos los demás? Entonces el cliente se queda satisfecho con el argumento de Abraham y paga su producto y luego se va. Cuando ya se estaba retirando, Abraham lo llama otra vez y le pregunta: hey, ¿qué edad tienes? Entonces el individuo regresa y le dice: tengo 70 años. Y Abraham le dice: ¿tú te posternas ante el Dios que adquiriste o él se posterna ante ti? Y el comprador le dice: yo me posterno ante él. Entonces Abraham se queda pensando y le dice: tú eres mayor que tu Dios, pues fuiste creado hace 70 años, mientras que tu Dios fue creado esta mañana con un yunque de martillo. Entonces el cliente se enoja y le tira la bolsa a Abraham y le solicita que le regrese su dinero otra vez, que se lo devuelva, ya no quiere comprarle su Dios.
Y él lo hizo así con muchos clientes hasta que terminando su día de trabajo regresa a la casa con todos los dioses y sin haber vendido pues ni una sola unidad. Entonces sus hermanos, al ver su fracaso como vendedor, deciden convertirlo, darle otra tarea para ver si tiene mayor éxito en otra cosa. Entonces Abraham pregunta en qué consiste mi nueva labor y le dicen que tiene que darle de comer y beber y servirle a las estatuillas. Entonces Abraham les acerca alimento y bebida para que tomen, pero ninguno de ellos probó nada. En ese momento proclamó una frase que está en Salmo 115 que dice: tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, nariz y no huelen, manos y no pueden palpar, pies y no caminan. Esas palabras proclamadas por Abraham constan en el libro de los Salmos, escrito por el rey David muchos años después de fallecer Abraham. Ahora, se debe a que la mencionada obra no constituye solamente textos del autor, sino que también fragmentos de situaciones vividas por 10 de sus antecesores. Esto estamos hablando de los salmos, entre ellos los cuales se halla pues también frases o eventos de Abraham, que inicialmente se llamaba Abraham. Luego el Eterno, cuando agrega la letra G, y eso aparece en el Talmud Baba Batra 16. Bueno, sigamos. Entonces Abraham ya había comprobado que esas figuras de madera y metal no tienen ningún tipo de poder. Entonces decide tomar un elemento contundente con el cual quebró todas las estatuillas, las rompió absolutamente todas. Luego más tarde su padre regresa a la casa y ve tal destrozo y sin pérdida de tiempo le pregunta a Abraham qué sucedió, y él le respondió: el Dios más grande quería comer primero su alimento y luego se ensañó con los demás y luego se empezaron a pelear y todos se rompieron y luego no sabía qué hacer. Entonces dice Terach, encolerizado con Abraham por haberse rebelado contra sus dioses, y se lo entrega a Nimrod. Pues no le creyó todo esto, pues le dice que el rey, como no comía, no bebía ni nada, entonces él quiso como agradar a Hashem y lo que hace es romper todas las estatuillas. Cuando llega el papá le dice que fue que el dios más grande quería comer primero y los otros no querían dejarlo comer, que porque no era de él, y se rompieron, resultó rompiendo todas las estatuillas. Cuando el monarca, cuando llevaba ante Nimrod y lo tiene enfrente, le preguntó a Terach: ¿acaso no sabes que soy el amo de todas las cosas y que el sol y la luna y las estrellas salen y se ocultan según mi voluntad? ¿Por qué destruiste los ídolos y estos que representan mi fe? Le dice Nimrod a Abraham. Entonces Abraham le dice: has de saber que desde que fue creado el mundo hasta el día de hoy, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Si eres amo de todo, como dices, pues ordénale que mañana salga por el oeste y que se ponga por el este. Entonces divulgaré que tú eres el rey y el amo del mundo. Además le dijo: si eres el amo de todos los hechos, seguramente las cosas ocultas son reveladas ante ti. Dime entonces qué es lo que estoy pensando en estos momentos y qué voy a hacer en un futuro. Entonces Nimrod, asombrado pues de esto, se tomó la barba y notó los signos de sorpresa. Estaba muy sorprendido con Abraham. Entonces Abraham vuelve y le dice: no te sorprendas tanto, no eres el amo de todas las cosas, sino el hijo de Cush. Pues si eres amo de todo el mundo, hubieras salvado a tu padre de la muerte, así como no salvaste a tu progenitor del sepulcro, tú tampoco te salvarás. Entonces inmediatamente Nimrod mandó llamar a Terach y le comunicó: tu hijo destruyó mis dioses. Corresponde que se aplique la pena capital de ser arrojado al fuego. Entonces Nimrod, no obstante, se volvió hacia Abraham y sugiriéndole: postérnate ante el fuego y te salvarás. Y Abraham le responde: si es así, mejor pues debería posternarme ante el agua que apaga el fuego. Y Nimrod le dice: pues entonces postérnate ante el agua. Y luego Abraham le dice: pues si es así, mejor debería posternarme ante las nubes, que son las que cargan el agua. Entonces Nimrod le dice: pues entonces posternate ante las nubes. Y Abraham vuelve y le responde: pues debería mejor posternarme ante el viento que esparce las nubes. Y Nimrod, pues ya alterado, dice: pues entonces posternate ante el viento.
Y Abraham le dice, pues debería postrarme mejor ante un ser humano que soporta el viento. Entonces Nimrod ya se altera y le dice, yo me posterno ante el fuego y ante él te voy a arrojar y que venga tu Dios y te salve. Entonces construyeron una hoguera enorme y lo arrojaron adentro, pero ante el estupor de todos los presentes Abraham no sufría ningún daño por efecto del fuego, hasta que finalmente el rey ordena salir y la gente comenzó a apostarse ante Abraham y les comunicó, o sea, y Abraham les comunica, postérnense ante Hashem que me salvó, ante mi Dios y rindan honores a él, que él fue quien los creó. Bueno, entonces más adelante todo, luego de todo esto, mucha gente reconoció que el Eterno salvó a Abraham y le traían a sus niños para que les enseñasen y conduciesen según su camino. Además, gran cantidad de servidores, como los 300 que se apegaron hacia Abraham, también Terah, desde el día que creyó en el Eterno y abandonó sus tendencias idólatras. Mucha gente dejó atrás todas estas tendencias de idolatría, pues al ver toda esta clase de milagros. Entonces Abraham pues es bendecido por el Eterno con riqueza, pero Abraham invierte todas estas riquezas en hacer benevolencia y caridad con todas las criaturas y con todo el mundo. Solía traerlos a su hogar, les daba de comer y beber y preparaba para así conducirse apropiadamente en el servicio del Eterno. Por eso está escrito, y las almas que hicieron Abraham y Sara en Harán. Esto está escrito en el libro de Bereshit 12:5. Pero si analizamos estas palabras, debemos comprender que nadie puede crear un alma e introducirla dentro de una criatura. Entonces, como el versículo menciona las almas que hicieron, enseña que también acerca de un alma al servicio del Eterno se considera como si lo hubiera creado, a quien acercó. Y hay quienes explican que esta conjetura también respecto a los preceptos, aquel que influye en el prójimo para que realice una buena acción y logra que la ejecute, se considera como que él mismo la hizo. Bueno, hasta aquí vamos a analizar este primer tema sobre lo que fue como la vida de Abraham cuando era niño y como todo lo que sufrió Abraham pues durante su juventud. Los invito a que sigan entonces en los estudios que les habló Liad Cohen Ben Shahar, Talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom.